Bienvenido, maestro Luciano. Es un placer tenerte con nosotros. Te cedo la palabra para que puedas comenzar. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. La verdad que es un placer, un gusto estar acá acompañando, compartiendo de este diplomado, de este trayecto de formación. Este, que, bueno, después de algunas invitaciones a las cuales no pude acudir por cuestiones de salud y después por otros compromisos laborales, se nos ha dado la posibilidad de hoy estar compartiendo la jornada. Bueno, yo quisiera invitarlos a un pequeño recorrido, un pequeño viaje para compartirles algunas cosas que me toca a mí exponer, pero que en realidad son cuestiones colectivas, grupales, son construcciones que se han venido dando en instituciones, en el territorio, en diferentes lugares, donde me ha tocado a mí ser parte y arte de proyectos y propuestas en el campo de la recreación. Voy a compartir pantalla. Permiso. Bien. ¿La están viendo? Sí, sí lo vemos. Perdón. Voy a ir con esta, que después me va a permitir moverme. Bien, ahora sí. Ahora sí. ¿La estamos viendo la imagen? Sí, nada más ponerla en presentación. Listo. Ahí va queriendo. Bueno, este recorrido, este viaje va a requerir de una brújula, de una pequeña brújula. La idea, la invitación es a que vos tomes una hojita cualquiera, y que puedas armar ahí una brújula teniendo en cuenta esta cardinalidad. El este, el norte, el oeste y el sur. Es una invitación a que todo el recorrido de la exposición, un poco lo que yo les voy a ir compartiendo, algunas preguntas, algunos posicionamientos, algunos encuadres en torno a la recreación, ustedes pueden ir tomando algunas notas en función de tu mirada, tu parecer, tu experiencia, en qué es lo que venís vos desarrollándote, preguntas, comentarios. Pero teniendo en cuenta esta cardinalidad, ¿no? A sabiendas de que el mapa nunca es el territorio, pero ¿por qué no pensar la brújula como algo que nos permite orientarnos hacia dónde queremos ir y de dónde queremos salir? Como bien me presentaron muy bonitamente y les agradezco, mi nombre es Luciano Mercado, tengo formación en el campo de la recreación, de la educación física, en este momento estoy culminando mi doctorado en educación superior, tengo una maestría en teoría y política de la recreación, y mi desarrollo siempre ha estado en dos grandes ámbitos: el barrial territorial o el contexto comunitario y el académico. Siempre trato de estar en ambos lugares desarrollando humildemente el campo de la recreación. Soy del centro de Argentina, al sur de nuestra Ivy Ayala, de nuestro continente latinoamericano, pero resido hace 8 años en el norte argentino, específicamente en la provincia de Salta, que tiene unas particularidades diferentes al centro del país, por la cercanía andina, por cuestiones culturales, idiosincrasias distintas, las cuales han modificado, han cambiado, han diversificado mi mirada. Solo justamente los que les quiero compartir hoy es ese atravesamiento, esa mirada para pensar en una recreación en términos de José Martí, poeta, pensador, héroe cubano, nuestra americana, o sea, de nuestra América. Como gran parte de las concepciones sociales, culturales, pedagógicas, y la recreación no es la excepción, están tenidas por una cosmovisión, por un paradigma muy eurocentrado, eurocéntrico. Entonces, un poco yo les quiero convidar a alguna mirada un poquito más de estos lados,
de estas latitudes. No para reemplazar, no para modificar, no para estar por encima de otras concepciones, para nada. Es simplemente ese escenario de intervención, de encuadre, de marco a la hora de pensar políticas en torno a la recreación, propuestas, talleres en torno al juego, la recreación, poderlas pensar, poder tener la oportunidad de ampliar nuestro panorama, de ampliar nuestra mirada. Esta idea de la brújula tiene estas 4 cardinalidades. El este, piensen ustedes que como gira la Tierra, el este al Sol lo vemos por el este cuando inicia el día. Entonces yo quiero que piensen ustedes durante esta charla cómo es tu inicio en el campo de la recreación, en tus prácticas, en tu desarrollo, en tu ciudadanía, qué deseas comenzar, qué deseas iniciar, pensando como momentos fundantes, como momentos que inician, tiempos que inician, y si no, pensemos la pandemia, cómo nos ha puesto en muchos sentidos en momentos de iniciantes fundantes. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes no? Que vos pienses en eso, ¿no? En esa brújula que estás escribiendo en tu cuaderno, en el este, pienses todas estas cuestiones que tienen que ver con el inicio, ¿no? En el oeste, que es donde se ven esas sombras, donde luego por este giro que hace la Tierra se oculta el Sol, o vemos ocultarlo, aparecen esas sombras, aquellas cuestiones que uno le gustaría poner luz, iluminar. Entonces, en el oeste, aquellas cuestiones que vos querés cerrar como ciclo, querés que terminen, que acaben, querés ese corrimiento, subrayen este término, porque lo vamos a elaborar bastante, en el oeste, aquello que uno quiere que termine, que culmine. ¿Qué cosa? ¿Quiénes? ¿Con qué? ¿De qué manera? ¿Qué será aquello que uno pretende en lo individual y en lo colectivo que cierre? El norte, esa idea de norte para dónde vamos, esa idea de norte hacia dónde vamos, con quiénes vamos. El diplomado es vamos a jugar, de entrada es con alguien. El diplomado nos invita a colectivamente vamos a jugar, sin dejarnos afuera, justamente nos invita a jugar con otros. Bueno, el norte, ¿hasta dónde vamos? ¿Con quiénes? Ese norte del sur, porque estamos en el sur del mundo, ese norte del sur, ¿cuál es? Y el sur, propiamente dicho, pensarlo como aquello que nos identifica, pensarlo como esto de la tierra, el lugar, cómo lo habitamos, qué tendrá que ver con nuestra comunidad, qué hace referencia y registro propio de nuestro andar, nuestro caminar, de nuestras prácticas, de aquello que entendemos en el campo de la recreación, pero también extendiéndolo un poquito más. Bien, y este viaje comienza así, y espero que me acompañen, de esta manera. Aini. Me preguntaba la maestra Rosy, que le mando un gran abrazo y beso, ¿qué es la palabra Aini? La palabra Aini es una palabra quechua aymara, o sea, de estos lados, del sur, hay de la zona andina, y que significa reciprocidad. Entiendo, comprendo y intento llevar adelante propuestas, proyectos, investigaciones en el campo de la recreación que posibiliten la reciprocidad, entendiendo la reciprocidad como aquello que cada uno, cada una pone, deposita, posibilita, genera, uniéndose a otros, a otras. O sea, la reciprocidad necesita indefectiblemente de todos y todas los actores comunitarios y a su vez uno es necesitado. En términos de Leonardo Boff, somos seres necesitados y necesarios al mismo tiempo. El AINI, la reciprocidad, procura esta idea de entrelazado, de tejido. Lo escuchaba el maestro Fabián Vila, que me antecedió, y hablaba sobre el tejido social y la importancia. Exactamente, es generar esa audimbre, ese tejido. El AINI posibilita eso. Y estoy convencido de que de alguna manera nuestra Latinoamérica, nuestra América, América Latina, América del Sur, Abya Yala, decían los pueblos originarios Cuné, de ahí de la zona de Panamá, Colombia, Venezuela, que es
la diversidad y el desafío de la reciprocidad como el espacio que nos puede encontrar. Eso a nivel regional, pero también a nivel específicamente en cada una de nuestras prácticas. Comprender la diversidad no como una dificultad, sino como ese escenario, ese terreno, esa tierra que abonamos, que vamos nosotros sembrando de manera diversa, respetando los ciclos de la naturaleza, respetando la multiplicidad de culturas, la intersubjetividad. Si ustedes ven esa imagen, esa es una actividad recreadora, lúdica, que llevamos adelante con un paracaídas en una comunidad guaraní del norte de Salta, específicamente en la zona de Pichanal, de la Misión San Francisco, y hay niños, niñas, jóvenes, hay adultos, algunos de los pueblos originarios, otros que vienen de afuera, y ese paracaídas no es cualquier paracaídas, está hecho, armado por la bandera, que no es solo bandera, sino que es un símbolo de las comunidades andinas, sobre todo, que es la huipala. Entonces, miren ustedes qué potencia de la propuesta lúdica, entender una recreación recíproca que tenga en cuenta a todos, a todas, y que la propia actividad también sea integradora, también sea inclusiva, o sea, diversa. Ahora bien, ¿cómo entiendo yo a la recreación? Yo la recreación la entiendo, insisto, me toca a mí, pero yo soy parte de la universidad, de una diplomatura en recreación, soy parte de una escuela de recreación libre, soy parte de un nodo en Salta que está siendo parte de una red en Argentina. Entonces uno es uno en su mismicidad y singularidad, pero también es parte de un colectivo. Por eso la reciprocidad no es solamente un modo de hacer una propuesta, sino también es un modo convivencial. Entonces, la recreación yo la entiendo como una praxis humanizante. Ahora bien, cuando hablamos de algo humanizante, hablamos de que hay algo que nos deshumaniza y al mismo tiempo nos preguntamos, ¿qué tipo de humanidad queremos? ¿Y qué tipo de humanidad ya no queremos? Miren qué interesante ha sido la pandemia para repreguntarnos y resignificar un montón de aspectos que quizá la concepción más occidental, que quizá la modernidad, que quizá justamente la mirada más eurocentrada nos iba empujando sin poder ralentizar el tiempo y poder observar, mirar, ver qué es lo que pretendemos, qué es lo que no, de qué manera, cómo, hasta dónde. O sea, preguntarnos sobre nuestra práctica y sobre nuestra propia convivencia. Una praxis humanizante, una vocación del ser hacia ese inédito viable, va a decir Paulo Freire. La vocación del ser hacia un inédito, algo, un horizonte por llegar, ¿eh? Pero que es viable. No sabemos de qué se trata, decía Paulo Freire, pero que es viable y que convoca, nos convoca en esa idea de humanidad. Teniendo en cuenta el estar, miren la diferencia de estar con ser. El estar, un argentino, Rodolfo Kusch, va a hablar sobre el estar andino, pero va a hablar sobre el estar a diferencia del ser. La posibilidad de el estar con otros, con otras, en comunidad, el estar con uno mismo, el estar en la naturaleza, que posibilite adelantarse a ese ser que es una concepción más eurocentral, el estar andino, por delante de ser, procurando deconstruir procesos cosificantes. Y acá hay un punto clave. Si la recreación es una praxis humanizante, tenemos que entender que hay cuestiones que son deshumanizantes. Esta mañana lo escuchaba hablar sobre la ludopatía. Evidentemente, la ludopatía, todas aquellas cuestiones que nos enferman, que nos violentan y que violentamos son deshumanizantes, entendiendo lo humanizante como aquello que justamente construye, y lo tomo Pichon Rivière, vínculos sanos, convivencialidad, dignidad, comprendiendo las diferencias pero haciendo las convergencias. Rita Segato, antropóloga argentina, insistiendo desde la ternura en este lado del sur. Muchas veces algunas prácticas de recreación solían ser descuidadas porque eran provocativas. Y nosotros creemos que
respondían a cierto modelo que ya caducó. Es desde la ternura donde uno puede construir ese tipo de vínculo sano, no de lugares de malestares o de destratos. Eso es una cuestión que venimos revisando, la tomo a Paola Hidalgo, es la recreación humanizante, la praxis humanizante también es un estado. También es un estado, la posibilidad de estar en un estado, de darnos ese permiso como adultos, como adultas, hacia una ética y estética del encuentro. Ética y estética del encuentro, haciendo un giro de colonial, y esto es clave en nuestra América, haciendo un giro de colonial emancipatorio. Este es el concepto de recreación con el que yo me paro, con el que les invito a este viaje a transitar, para ir observando, viendo de qué se trata, y tomo, por ejemplo, a Karina Ochoa, que es mexicana, a Dussel, que ya es argentino, que está radicado en México hace muchísimos años, a Silvia Rivera Cusicaki, una socióloga boliviana, Ricardo Lema, de Uruguay, y muchísimos otros autores y autoras que vienen planteando la idea, Ricardo Peralta de México también, una idea que pueda, sin dejar de mirar hacia afuera, pueda mirar hacia adentro, y no por mirar hacia afuera, deje de mirar hacia adentro, entendiéndolo como lo regional y lo propio. Siempre una mirada crítica y sensible. Crítica y sensible. ¿Cómo trabajar este concepto de recreación teniendo en cuenta la reciprocidad? Y una de las expresiones que nosotros venimos desarrollando, nosotros y nosotras, desde la universidad y desde la Escuela de Recreación Libre y en las comunidades donde elaboramos diferentes propuestas, es el formato taller. Es la idea del taller, ese espacio de laboratorio, ese espacio de encuentro, ese espacio donde se van construyendo, tejiendo y destejiendo cuestiones que problematizan y que busquen creativamente diferentes maneras, formas de sensibilizar críticamente y de construir esta praxis humanizante. Y acá les voy a compartir un poco cómo hemos venido nosotros armando, teniendo presente. No es una receta, de nuevo, es una brújula en recreación, si se quiere, para ver qué puntos de orientación nos pueden posibilitar a nuestra práctica, a nuestra región, de manera situada, cómo nosotros llevamos adelante propuestas y experiencias de recreación. El taller, para nosotros, y acá trabajamos las 4C, es una construcción conjunta en creatividad y creación. En creatividad la posibilidad de crear, recrear, modificar. La creación como esa innovación diferenciada, distinta, y una construcción colectiva. Después vamos a ver los pasos, cómo se da, quienes proponemos, de qué manera, y ese grupo, comunidad, personas que hacen parte y arte, cómo se va trabajando grupalmente. Porque no tendría sentido que esto fuese todo un colorario y que no pudiese llevarse a la práctica. Justamente es desde las prácticas donde nosotros hemos ungido estas concepciones que de hecho ha culminado en un material bibliográfico que seguramente los vamos a compartir con ustedes. Es una experiencia creativa y significativa. Propone una idea de coordinación, o sea, de mediación entre grupos participantes de manera conjunta. Es orientada por una intencionalidad. Hay a quienes los llevan adelante, hay una idea de buscar, de generar, de gestar, de germinar algún tipo de proceso de praxis humanizante, teniendo en cuenta el grupo, el contexto y los momentos. Hay una idea de provocar, como le pongo ahí al final, pero de manera cuidada, cuidadamente, una producción y reflexión posterior a una vivencia. Indicadores a tener en cuenta: básicamente se trabaja teoría y práctica conjunta, por eso denominamos praxis. Se va de lo personal a lo colectivo. Hay una técnica de aprender haciendo. Uno desarrolla una atmósfera, un espacio, un escenario de propuestas conjuntamente, pero con la flexibilidad de modificar. Y hablo de flexibilidad, no hablo de improvisación,
compromete una interconexión entre los sujetos, da luz, miren qué interesante esta concepción, a la necesidad. Nosotros entendemos la necesidad, tomamos a Magnif, un economista que habla sobre desarrollo a escala humana, chileno, que habla sobre la necesidad y los satisfactores. Nosotros tomamos el concepto de necesidad, el de interés y el de potencia, como tres elementos clave, tres visores a tener en cuenta en nuestro taller. Esperanza Osorio Correa, una intelectual del campo de la recreación colombiana, va a hablar del taller recreativo, que es una actividad, un espacio lúdico, una oportunidad para generar cuestiones, aptitudes, desarrollos, aprendizaje, y, como dice al final, enriqueciendo un proceso de humanización. Acá hacemos nosotros una distinción. Si bien coincidimos con la idea de humanización, hacemos una distinción entre recreación y recreativo. ¿Tá? Creemos que uno tiene que ver más con una instrumentación y otro tiene que ver más con una concepción o cosmovisión. Primero el gráfico, vamos a tener varios. Entre ese recreólogo, recreóloga o ese profesional del campo de la recreación, y digo profesional también puede ser idóneo, no estamos haciendo una distinción académica, pero en la medida que se autorreferencie como alguien que lleva adelante una persona o un equipo de gente, propuestas de recreación, acciones en el campo de la recreación, investigación en el campo de la recreación, en definitiva, esté a cargo de un taller, construye una intencionalidad con el grupo. Y eso decanta en específicamente las acciones. Caldeamiento, dinámica, vivencia, acción, reflexión. Voy a desarrollar algunas cositas concretas de cada uno de estos elementos: intencionalidad, grupo, recreación. El recreólogo, recreador, el profesional, tiene que tener en cuenta las 3 I. Interpretación. ¿Interpretación de qué? Del contexto, interpretación del momento histórico, interpretación de la diversidad de ese espacio. No es lo mismo en México DF como será en la costa del Atlántico, como será en la zona fronteriza con los Estados Unidos, no es lo mismo en el centro de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué hay que interpretar? Y a su vez, son niños, son niñas, son jóvenes, es una población de una comunidad. Interpretar una serie de aspectos y a su vez uno poder revisarse la mirada de cómo interpretamos. Va a decir Spinoza, hay que pulir los lentes con los que uno ve constantemente la realidad. La segunda es la implicancia. ¿Qué tanto compromiso, qué tanta implicancia genera en un espacio que está iniciándose, en un proceso que ya viene reiniciándose? ¿De qué manera me implico y cómo genero la implicancia en esas personas que participan del taller? Miren, la implicancia en una actividad más de expectación, o sea que hay que mirar, es mucho más baja el nivel de participación que la implicancia en una actividad que uno protagoniza. O sea, vamos a desarrollar un poquito más este punto porque es clave los niveles de participación en la recreación, en esta que les estoy compartiendo. Y el tercer punto es la intervención, los modos de intervención, cómo intervenimos. La intervención es una manera, un modo invasivo o es un modo más simétrico, va de la mano con la necesidad que decíamos hace un rato, el interés, la potencia, es una intervención mediada, es una intervención constante, ese taller es eventual o es parte de un proceso. Bueno, esos aspectos son claves a la hora de tener en cuenta un taller de recreación que responde a esta idea de praxis humanizante. Continúo. En la intencionalidad vamos a tener en cuenta, recuerden el gráfico, la intencionalidad se construye de ese recreólogo, equipo de recreación, y este otro aspecto acá que tiene que ver con el grupo. Bueno, en el medio la intencionalidad va a tener en cuenta el contexto, lo territorial. Bueno, si nosotros estamos planteando procesos, propuestas que tengan que ver con la diversidad, habrá que identificar. Hay niños, niñas, hay jóvenes, hay adultos mayores. ¿Cómo es la cuestión de género? ¿Cómo es la cuestión étnica? ¿Cómo es la cuestión de clase social? ¿Cómo es lo simbólico que se da en ese contexto? Acá en Salta tenemos zonas donde
por buena parte de la sociedad son observadas como lugares, como zonas rojas, como zonas prohibidas, como zonas peligrosas. Entonces también cómo se constituye lo simbólico en esos lugares, de qué manera, lo que identifica los territorios, las necesidades, la intencionalidad sociales y culturales, los intereses, los objetivos que vamos a ir persiguiendo, las competencias, los aspectos políticos, entendiendo lo político, no como la cuestión partidaria, sino como la construcción de la cosa común, de aquello que nos comuniza. Esa es la dimensión política. La intencionalidad claramente es un proceso de creatividad que se construye entre el grupo y la figura de quien lleva adelante el proceso de recreación. Recreólogo, educador, educadora, gestor cultural, etc. ¿Qué hay que tener en cuenta del grupo? Rápidamente, me voy a detener en uno. O sea, un montón de cosas que yo me imagino que ustedes ya lo saben, pero está bueno revisarlo. Las edades, las particularidades, las cuestiones de género, las tareas que se llevan adelante. No es lo mismo hacer un proceso de recreación en una cooperativa que hacerlo en una escuela, que hacerlo en un centro cultural, que hacerlo en una comunidad originaria. Evidentemente no es lo mismo. Abierto, institucionalizado, las características sociales, y el punto que me voy a detener es las representaciones sociales. Tomándolo Moscovici, son aquellas que uno se va a autorreferenciar. Y miren qué importante que va a ser este punto para tener en cuenta con el grupo, porque es también donde, volviendo a la I, vamos a poder interpretar cómo es lo autorreferencial, cómo es esa representación que tiene esa persona de sí mismo. Aquello que llevamos adelante, actividades con los jóvenes, la juventud está siendo observada o como el futuro de la nación, bla, 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 o como esa pérdida, ese espacio, ese lugar de no deseo. O sea, por un lado una presión, por otro lado están siendo condenados. Entonces hay un factor alrededor del trabajo con los y las jóvenes que está siendo demasiado conflictivo y donde la autorreferencia es un punto clave para interpretar a la hora de llevar adelante un taller de recreación que la entendemos nuevamente como praxis humanizante. El tríptico de la recreación, vamos a ver algunos triángulos con algunos puntos clave, ya sí entrando en, bueno, este taller, ¿de qué se trata? Ok, yo ya vi tal cosa, vi tal otra, vi estos aspectos de la intencionalidad. Bueno, ¿esto cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo vamos armando? ¿Qué cuestiones clave deberíamos tener en cuenta a la hora de esta interpretación, esta implicancia y sin duda la intervención? Yo les traigo 3 aspectos clave que está bueno tener en cuenta a la hora de pensar la actividad lúdica. La actividad lúdica, a diferencia del juego, la actividad lúdica, nosotros la entendemos así, el juego lo concepcionamos más como Calioy, como Huizinga, como Víctor Pavía, como Bonetti, o sea, con algunas referencias, Hilda Cañeque, Julia Harlero, aspectos que tienen que ver con la libertad, aspectos que tienen que ver con ser autotélico, fin en sí mismo, aspectos que tienen que ver con un tiempo y un espacio indefinido, aspectos que tienen que ver con la pauta, a diferencia de la actividad lúdica, donde hay alguien, hay una pretensión, hay un propósito, hay una intencionalidad, por ende, los caracteres de libertad se pierden. ¿Tá? Hay una disminución en la actividad lúdica porque yo te estoy invitando, te estoy convocando a pretensión de que algo suceda. Bien, en esto autores como Patricia Sarle, autores como Ricardo Lema, Luigi Machado, Ivana Rivero, también van a identificar quizá el juego libre o el juego dirigido. Hay diferentes concepciones, no me voy a detener en eso, pero para que tengan en cuenta ahora de esta gráfica que tiene una relación entre lo grupal, fundamental, para pensar en esto de la diversidad, y acá lo tomo el cono invertido de Pichon Rivière, los puntos clave de la grupalidad, Andrea Bonvillani, un especialista en grupalidad, y el triángulo de aspectos fundamentales con respecto al juego. Bien, base de esa triangulación, el tiempo, la organización, los vínculos, los conflictos que hay que tener en cuenta y los posicionamientos de quien lleva adelante ese taller. Nuevamente, entendiéndola como una praxis humanizante. Bien, yo sé que de entrada uno lo dice, no estoy entendiendo nada. Bueno, acá están los 3 triángulos que anteriormente se lo estaba nombrando. Por un lado, el triángulo rojo va a tener que ver justamente con estos puntos clave que va a nombrar Andrea Bonvillani en tramas con respecto al grupo.
el grupo como tal tiene que tener en cuenta mínimamente los integrantes del grupo y la representación mutua. ¿Qué significa esto? Yo soy parte de esa murga, de ese caporal, de ese taller de recreación, de ese grupo de adultas y adultos mayores que hacen un taller de radio, de esos niños que hacen una actividad lúdica. Soy parte de algo y ese grupo me hace parte a mí también. Representación mutua. Clave para pensar en la convivencialidad, en lo comunal, en lo diverso. Otro es el tiempo y espacio. El tiempo y espacio, poder tener un tiempo y espacio donde coincidamos justamente para que se procese eso de lo grupal. O sea, es necesario, fundamental, los acuerdos para pensar en la grupalidad, en cómo intervenimos en grupos. Y otro punto del triángulo rojo es tarea y objetivo común, lo que posibilita en un trabajo de recreación, de práctica humanizante con grupo, encontrar algunos puntos comunes, alguna tarea común. O sea, el tiempo y el espacio, la representación mutua y la tarea y el objeto común. El triángulo amarillo, que yo lo remarqué en negro porque si no nos iba a notar, tiene que ver con los puntos clave del juego. Y miren qué parecido que es a el del grupo. Va a decir, jugadores. A la hora de pensar una actividad lúdica tiene que haber una concepción de jugador, de jugadora propia, autorreferencial, pero a su vez, nosotros pensando en lo colectivo, tiene que haber un grupo que me pueda también observar como jugador-jugadora. Bien, entonces, el concepto de jugador-jugador es un concepto multidireccional. Primero, autodireccional, estoy jugando, voy a contar, voy a saltar la rayuela, voy a tirar la pelota, voy a agarrar el valero, etcétera. Pero en el caso colectivo también tiene que haber ese otro que me identifique como jugador y que yo lo identifique como jugador. Y tiene que haber la disponibilidad lúdica. Esto es esencial y tiene que ver con las ganas. Tiene que ver con las ganas de jugar. Recuerden ustedes que, bien decía Huizinga, aquel que obligadamente juega, no juega. O sea, no está jugando. Ese carácter de disponibilidad, de las ganas. Otro aspecto es el tiempo y el espacio, coincido que lo grupal, el tiempo y el espacio de juego, un tiempo y espacio donde lo mejor más que cantidad es calidad de eso que podamos nosotros generar. Y otro aspecto clave a la hora de pensar un juego son la regla, acuerdos, pautas. Las tres son diferentes, las pongo en un mismo punto, lo que varían son la rigidez de la misma. No es lo mismo una regla que una pauta que un acuerdo. O sea, el carácter de flexibilidad. ¿Y qué sucede cuando eso se transgrede? El último y un poco más complejo es el cono invertido, es el triángulo que está mirando hacia abajo, es el cono invertido de Pichon Rivière, psicólogo social, un referente latinoamericano, que va a hablar sobre la grupalidad, sobre el vínculo, no cualquier vínculo, sino aquellos que son vínculos sanos, y va a tener 6 vectores que tenemos que tener en cuenta nosotros. La comunicación, fundamental, clave. Estos últimos años esto ha aflorado muchísimo. La posibilidad de la comunicación. Ojo, hablo de comunicación, no hablo de información. ¿Tienen que ver? Sí, pero la comunicación es la que me permite a mí esta recepción, esta decodificación, esta reinterpretación. Uno podría decir la conversación, con versus con alguien y el compartir. La afiliación y pertenencia de ese grupo. La cooperación. La cooperación no es lo mismo que la colaboración. La cooperación tiene que ver con esto de la ANI y de la reciprocidad. Uno, hacemos, pujamos para un bien común. Para un bien común. Es fundamental el punto clave de la cooperación. Y no es un elemento solamente para corrernos de la competencia, de lo competitivo, entonces hacemos cooperación. No, tiene que ver más con una cosmovisión, porque si no podemos caer en que competimos a ver quién tiene el juego más cooperativo. No tiene sentido. Lo que hay que buscar, lo que hay que procurar son otros modos diferentes, en este caso, de hacer recreación y que pueda ser cooperativa y no tan competitiva. Este punto quizá volvamos en algún momento. La situación de aprendizaje, la situación de pertinencia, y ahí abajo va a hablar del tele, y es como el telescopio, o sea, la posibilidad de objetividad, de la distancia oportuna, de acercarme a ese taller de recreación que estamos elaborando, pero también de distanciarme. Y vamos a ver por qué es importante hacer estos diferentes modos de distanciamiento.
La base de esta triangulación es una calidad de participación. Y acá tomo autores como Eric Fromm, como Mune, que van a hablar, Eric Fromm va a hablar de libertad de y libertad para, como dos momentos bien diferentes en su libro El miedo a la libertad, y va a desarrollar cuestiones que tienen que ver, uno, con la liberación, que es un buen punto fundamental de partida, pero no es un punto de llegada, para posibilitar una libertad para. Y ese para el desarrollo individual, no solamente. No solamente. Y acá hay tres conceptos clave que lo voy a desarrollar más adelante, que están abajo, y es heterocondicionamiento, autocondicionamiento y condicionamiento colectivo. Me voy a pasar de esta. El taller nosotros la planificamos en tres momentos: caldeamiento, vivencia y reflexión. El caldeamiento es una situación de permiso, es clave, es aquello que me va a dar la bienvenida, aquello que me va a posibilitar entrar en una frecuencia en que yo voy a poder, por momentos, desconectarme de algo que venía siendo y poderme conectar en esa situación. Por eso es entrar en frecuencia, entrar en permiso. Es un convite, van a decir los brasileros. La vivencia, la posibilidad, el primer paso de intersección es el encuentro con el otro. Esto está tomado de la matemática, estos gráficos, según los gráficos de la teoría de conjunto, ¿tá? El famoso diagrama de Venn, donde había intersecciones, había puntos comunes. Entre el caldeamiento y la vivencia, el punto común es el encuentro con el otro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como praxis humanizante de recreación que genera un encuentro con el otro? Y ojo, el otro también sos vos. Vos sos el otro para el otro. Esa vivencia tiene que hacer una provocación siempre cuidada del sentido y la sensación buscada. Aumenta el compromiso, hay una cuestión mixta acá entre el grupo y facilitador, hay un recorrido, o sea, la propuesta que vos vas a llevar adelante tiene mayor intensidad, se pasa de la actividad a la actitud, y esto es fundamental, colegas, es fundamental porque de alguna manera nosotros nos vamos corrimiento, ¿te acuerdas? Cuando te mostré la brújula, hay un corrimiento. Si entendemos que la recreación es una praxis humanizante y lo humanizante tiene que ver con la libertad, y en esto que hablamos de una mirada colonial emancipatoria, vos no podés ser el nuevo dependiente de esa persona, grupo, institución, para que haya una experiencia de recreación. Poco a poco y paulatinamente hay que ir corriéndose de esos espacios, generando, abonando, semillando procesos de autonomía colectiva, me estoy adelantando por una cuestión de tiempo, que puedan posibilitar justamente una actitud lúdica y no solamente un ejercicio de actividad lúdica. O sea, pasar de lo recreativo a lo recreador. La reflexión como un momento clave, un momento de metacognición, un momento que posibilite una producción colectiva, los sensamientos, que son las sensaciones y los sentimientos, una conceptualización, que puede ser en un taller de formación o que puede ser en un taller de intervención. Esta posibilidad de recuperar los sentires, de recuperar las producciones, y la intersección entre vivencia y reflexión es la mirada, el registro, la conexión. En el medio de esto, bueno, está el aspecto de la historicidad, que uno lo va relacionando cuando trabaja procesualmente talleres, va recuperando esa historicidad. Diría Paulo Freire, nosotros somos sujetos con historicidad. Somos sujetos de historia, al decir de Galia. Esa intencionalidad como punto en el centro, ¿se acuerdan que hablábamos de cómo se construye intencionalidad? Tenemos que tener en cuenta la copresencia, que es el registro que el otro me registra, que la virtualidad nos ha traído un montón de cosas que hay que revisar, pero otras que tienen que ver como también de qué manera se han ido retejiendo otro tipo de modo vincular que posibilita una presencialidad a pesar de estar atravesados por la pantalla. Y a su vez, lo corporizante, o sea, lo presencial, corporizante, no garantiza la copresencialidad. Tiene que haber un registro que el otro me registra. Tiene que haber una implicancia. Libertad, autonomía grupal, recreación, permiso, proceso pedagógico, como ese centro de esta planificación de estos tres momentos del taller. Bueno, los puntos clave a tener en cuenta, en la planificación: necesidades, demanda, bioseguridad, coherencia entre lo que se da, recibe y lo que se necesita.
hay una cuestión procesual, de nuevo aparecen los intereses, las necesidades, las potencialidades. Esos son unos lentes que constantemente tenemos que estar mirando y mirándonos. Acá hay, y ya voy terminando, acá hay algunos aspectos clave. Esta es una concepción que va a pasar que va a plantear la idea del sentido de la recreación, autores como Munet, autores como Pablo Weisman, que lo toman y lo desarrollan, que toman la idea del concepto de heteronomía y autonomía, que también trabaja Eric Fromm, y que van a plantear el recreólogo, recreador, profesional de la recreación, y el grupo, y los miembros de ese grupo, donde uno interviene, o la institución, etcétera, comunidad, van a plantear de que se inicia, de algún aspecto, se inicia con mucha implicancia, con mucho condicionamiento externo, porque somos de alguna manera nosotras quienes proponemos, armamos la actividad, el evento, llevamos adelante el taller, hacemos la convocatoria. O sea, hay una preponderancia, ¿tá? Es más, diría hasta una hegemonía de quienes llevan adelante, y la participación, que después lo vamos a elaborar, es mucho menor. O sea, esos condicionamientos externos, heterocondicionamientos, en un grupo son muy altos, porque están influenciados por el docente, educador, recreador, gestor cultural, o sea, quien lleva adelante eso. Pero esto debería pasar, observen, debería ir de menor a mayor en los autocondicionamientos, o sea, los condicionamientos propios de la persona y del grupo y de la comunidad donde nosotros estamos llevando adelante un taller de recreación, entendiéndola como una recreación, humanizante. Bien, ahora, esta concepción, a nuestro modo de ver, ya caducó. No es suficiente. Tenemos que hacer un proceso dialéctico, una nueva observación, porque se agotaba si ustedes observan acá, en el autocondicionamiento de ese grupo, de esa persona. O sea, en la concepción autónoma propia de la persona, del sujeto, de la persona, y de lo grupal. Ahora bien, hasta acá era interesante para pensar históricamente en Latinoamérica, pero una concepción que es eurocentrada y que no es suficiente para nuestra América, por lo menos desde el concepto que nosotros hemos venido desarrollando. Nosotros que creemos, primero, que no es un proceso lineal, no es un proceso lineal como lo plantea este gráfico, sino que es un proceso, como observan acá, espiralado, ¿tá? Es un continuum. Hay momentos en donde nosotros y nosotras, quienes llevamos adelante procesos, proyectos, política pública en torno a la recreación, parece que volvemos a repetir, que volvemos a remar ese grupo, volvemos a hacer esa actividad, volvemos a armar esa carne, volvemos a planificar al otro año. Parece, pero ni nosotras somos los mismos, ni la comunidad es la misma. Pero hay esta curva, este recorrido, este pasaje. Ahora bien, miren ustedes, nosotros empezamos por un condicionamiento externo. Nosotros somos los que convocamos a ese taller de juego, a esa ludoteca, a esa jugoteca. Iniciamos ese espacio de recreación en un centro de jubilados, pensionados, personas mayores. Somos nosotros los que convocamos, presentamos el proyecto, la propuesta. Entonces hay una dependencia de quienes participan, de la institución, de la comunidad del barrio, de esos alumnos de la escuela, etcétera. Hay un condicionamiento fuerte externo. Somos nosotros, el equipo de recreación, quien va diplomado, quien va proponiendo eso. Pero la idea es ir haciendo un pasaje, ir buscando una praxis humanizante. Para eso, uno pasa de la expectación, o sea, más de espectador, a una participación pasiva, o sea, que tiene algunos niveles más de participación, a una participación con apropiación. Entonces, si la persona empieza a decir, che, es mi taller, me voy a mi taller, no me pidan, tengo que ir a la jugoteca, llévame, mami, al taller de juego, empieza a aparecer una apropiación del espacio. Le vamos a poner a esa murga, le vamos a poner tal nombre, se empieza a ver toda una cuestión de apropiación. Después miren ustedes, después hay una participación con decisión, y acá aparece un concepto que es el de independencia. Vos ya te fuiste corriendo poco a poco y hay una independencia de ese espacio.
Quizás modifican los objetivos, modifican las pretensiones, los lugares en los que se juntan, de qué manera, cómo construyen rituales. Entonces hay una independencia de esa dependencia que se había iniciado. Entonces hay una participación con decisión. Hay un condicionamiento interno del propio grupo, comunidad, barrio, clase, grupo donde vos llevas adelante ese taller de recreación como práctica humanizante. Para pasar a un nivel superador, que es el protagonismo. Y en ese protagonismo aparece la interdependencia grupal, o sea, el condicionamiento colectivo. El grupo, la comunidad, el barrio, la escuela, la institución, se siente parte y arte necesaria y necesitada de ese espacio, de esa persona que lo hace, que lo llevan adelante. Entonces hay un condicionamiento colectivo, comunitario, no con la persona o con factores externos, sino son los que han ido elaborando de alguna manera. No es sencillo esto porque, como ven arriba de la diapositiva, requiere de cierto renunciamiento de quienes llevamos adelante eso, o sea, de corrimiento. Esto va en contraposición al trabajo. En definitiva, si yo trabajo para que el otro no me necesite, entonces no voy a tener trabajo. De alguna manera, en recreación, en las pretensiones emancipatorias, tenemos algo que ver con esto. Que la propia persona, grupo como tal, no es que sea independiente y autónoma, sino que construya su propio condicionamiento colectivo como parte de una sociedad, de una comunidad, de un pueblo, en esta idea de diversidad, en esta idea de la ENI como reciprocidad. ¿Qué lo subrayo abajo? La calidad es fundamental de la praxis en búsqueda de una libertad de autonomía interdependiente y colectiva. Y en el punto 4 voy a hablar qué sucede con nuestro rol y función. Nosotros pasamos de coordinar a facilitar a acompañar. Miren qué diferente. Y no es una cuestión semántica, es una cuestión profundamente ética de cómo es nuestro accionar. Ahora bien, de nuevo, es espiralado. Ese espiralado no es que se da de una manera lineal. Dimensiones para tener presente a la hora de pensar estos modos: la metodológica, qué, cómo, bien, la dimensión ideológica, el para qué. Si nosotros entendemos de una concepción latinoamericana diversa, heterogénea, plural, sensible y crítica, aparece en la cuestión ideológica, claramente. La ética, hasta dónde va a ser nuestra intervención, nuestra práctica, hasta dónde va a ser aquello que tengamos injerencia para que le posibilite ese grupo, a esa comunidad, la dimensión política, el porqué de nuestra intervención y el contexto. Claramente, primero contexto, después texto, va a decir Freire. O sea, cuáles son las cuestiones territoriales que me muestra para a partir de ese lugar trabajar de manera en un sincretismo de aquello que uno trae. De nuevo, la intencionalidad se construye con la figura del recreador, recreólogo, recreóloga, y ese grupo en un contexto y momento histórico determinado. Por último, hay tres cuestiones clave que nosotros desarrollamos en los lugares donde estamos trabajando. Personas mayores, un taller de radio con personas mayores en este momento, que hemos diversificado a la virtualidad por la pandemia, aunque estamos haciendo algunas cosas híbridas. En algunas comunidades venimos haciendo trabajo, por un lado también por radio, por otro lado vivencial, propiamente dicho, en el campo de la educación. En la universidad, en un espacio comunitario, trabajando con un centro de salud, con una comunidad religiosa y con una comunidad barrial. ¿Y qué cuestiones tenemos en cuenta? Después podríamos discutir, tal juego, tal actividad, tal dinámica. Pero nosotros lo que buscamos es, ¿te tiene en cuenta a vos? Y en este primer triángulo observen, el yo. Lo tiene en cuenta a Rossi, lo tiene en cuenta al maestro Cervantes, lo tiene en cuenta a Fabián Vila, lo tiene en cuenta a Sofía, lo tiene en cuenta a José Luis. O sea, te tiene en cuenta a vos en lo personal, en lo singular. Vos con tus características, con tus sueños, con tus miedos, con tu subjetividad. Bien, la propuesta que vamos a hacer te tiene que tener en cuenta, caso por caso. Pero no me quedo ahí. También tienen que tener en cuenta esa relación con el otro, con la otra. Tienen en cuenta la relación dinámica con Sofía, con José, con
con Rosy, o sea, yo elaboro una experiencia de recreación que tenga una conexión vincular con el otro, y a su vez no me quedo ahí. Miren, nosotros, hay una cuestión comunal, hay una cuestión grupal. O se agota solamente en la relación con el otro, o se agota solamente en una cuestión de autoayuda personal. Nosotros creemos, como primer triángulo, que deberíamos tener en cuenta la persona, la relación con ese otro, esa otra, es decir, la otredad, y la relación comunal, el nosotros. Y nosotros no es solamente el grupo que está en la escuela, en la joteca, el grupo que está en el barrio, con la murga, el grupo que está en el hospital, con la ludoteca de animación. No, sino hay que salir por fuera de eso. ¿Cómo es ese espacio? ¿Cómo sale por fuera de Veracruz, por fuera del DF, por fuera de Mérida, por fuera de Tijuana, por fuera de Chiapas? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale por fuera de México? ¿Cómo sale por fuera de Latinoamérica? Yo, otro, nosotros. Segunda triangulación, tríptico. Tenemos que tener en cuenta la historia, el ayer, el pasado. Piensen ustedes, somos parte de esa historia, venimos siendo parte de esa historia, algo nos trae acá. Bueno, respetemos la historia también de esos jóvenes, de esos niños, esas personas mayores, de esa comunidad. La tengamos presente, la recuperemos, la trabajemos, pero no nos quedemos en eso, también trabajemos la idea del presente, hoy, aquí, ahora. Bien, ¿de qué manera? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? ¿Qué actividad hacemos que nos ponga en una situación de presente? Y en ese sentido el juego es muy interesante porque nos pone en una situación de aquí, ahora y de presencia. Y a su vez, no nos quedamos en el ayer, no nos quedamos en el hoy, sino también proyectamos mañana, construimos un futuro cercano, posible, ese horizonte que lo relata muy bonito Eduardo Galeano, que toma a Birri, a un cineasta argentino, cuando le preguntan qué es la utopía, y él dice: el horizonte, mientras más camino, se alinea el horizonte, mientras más camino, sigo caminando y no llego, sigo caminando y no llego, entonces ¿para qué me sirve la utopía y el horizonte? Y me sirve para caminar. Bueno, ese futuro, ese mañana que está puesto ahí, teniendo en cuenta el ayer y teniendo en cuenta el hoy. Miren ustedes, mañana lo que está haciendo ahora va a ser el ayer. Y mañana vas a tener también tu situación de presente. Entonces, en un taller de recreación como praxis humanizante, tenemos que tener en cuenta el yo, el otro, el nosotros, o sea, a vos en relación con el otro, con la otra, y lo comunal. Tenemos que tener en cuenta la historia, el presente, y qué es lo que vamos a pretender. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo vamos construyendo a ese futuro latinoamericano hermandado, fraterno y sororo? ¿De qué manera? Y el tercer triángulo, que es tomado de Pichon Rivière, es el pensar, sentir y hacer. Una experiencia de recreación como praxis humanizante debería también tener en cuenta una situación donde nos posibilite pensar, razonar, explicar, buscar, analizar, ver de qué manera, cómo sentir la afectividad, aquello que me afecta y afecta al otro. Entonces, tener en cuenta las sensaciones, los sentidos, las emociones, y también, no solamente ese pensar, ese sentir, sino también ese hacer, esa acción, ese acto. Por mucho tiempo la recreación se le pensó como solamente un hacer. No, nosotros creemos, estamos convencidos de que hay una triangulación entre ese pensar, una propuesta, un taller que me haga pensar, que tenga en cuenta cómo me siento y que haya una acción, un actuar, un hecho, un acontecimiento. El tríptico se une y queda así. Yo ayer pensaba, o pensaba yo ayer, o pensaba en yo ayer, y mira qué interesante para elaborar el ego, ¿no? Para trabajarlo, pero para trabajar el ego tenés que tenerlo. Tenés que tenerlo, o sea, tenemos que trabajar. Che, tenemos un problema de autoestima, pero al mismo tiempo muchas veces nos dicen, che, bueno, pero hay que despojarse del ego. Bueno, construyamos eso, construyamos para trabajar la intersubjetividad, tenemos que construir la propia subjetividad, qué nos identifica, qué no, de qué nos diferenciamos, teniendo en cuenta nuestra historicidad, pudiéndola pensar para sentir hoy otro, u otro sentir hoy. Jueguen con las palabras, jueguen con eso, con esos vértices del triángulo, cómo lo modifican. ¿Tá? Entonces, sentir otro sentir, hoy, ahora, qué estamos sintiendo, y hacer un mañana de nosotros, colectivo, comunal, poder hacerlo.
Poder un nosotros mañana hacer. Ahora, el escenario para abonar, entendiendo como un nutriente, tendría que ver con estas cuestiones del yo ayer, pensar, sentir hoy otro, hoy sentir, o sentirlo el otro, hacer un mañana de nosotros, o mañana hacer un mañana. ¿Bien? Bueno. Nosotros creemos que esto le da una dimensión política y poética al campo de la recreación, entendiéndola como una praxis humanizante de esta como visión de la AINI, reciprocidad. Y hay un espacio de intersección entre, cariñosamente le llamamos popó, que es política y poética. Tener en cuenta esa intersección, la experiencia, teniendo en cuenta la dimensión política, conocer, contexto, problematizar lo común a todos, el por qué, el para qué, la relación, los acuerdos, lo ético, la intencionalidad. Y lo poético, tener en cuenta la fragilidad, la vulnerabilidad, los pensamientos, va a ser el cómo, va a tener en cuenta la estética, la sensibilidad, ese escenario, esa escena, esa vibración, aquello que va también por lo corporal, por la corporeidad. Ahí donde se intersecta y ahí donde nosotros y nosotras tenemos que tener en cuenta como un punto clave de intervención en nuestros talleres. Quisiera terminar con estas 7 imágenes rápidamente. No sé cómo venimos de tiempo, creo que tenemos un ratito todavía, por lo que veo en el reloj, y que hacen referencia a esta bandera que yo con mucho respeto hemos tomado para desarrollar una mirada de interculturalidades, y hago ese subrayado en la S de plural o de pluralidad, que es la huipala, que tiene 7 colores. Cada uno de esos colores tiene un significado, y justamente yo quería compartirles a ustedes, que no es solamente un relato teórico o de paradigma metodológico de la recreación, de este modo que entendemos la recreación, sino que también está expresado en situaciones vivenciales. Y bueno, uno de los aspectos tiene que ver con, denme un segundo que voy a correr, exactamente, ahí está. Uno de los aspectos tiene que ver con el color rojo, que significa Chupica, que es Pachamama, que es la madre tierra, y cómo pensar nosotros acciones en el campo de la recreación que tengan una relación con la naturaleza. ¿Qué tipo de relación? Amigable. ¿Qué tipo de relación? Equilibrada, armónica, no una relación de superación. ¿Tá? Va a decir Rolando Toro, un referente de la biodanza, va a decir pensar la vida en todas sus manifestaciones en el centro. Él va a desarrollar lo que se llama el principio biocéntrico. Bueno, ahí hay un juego donde están abrazando un árbol, hay una situación de encuentro, de cuidado, de protección, de reciclaje y reutilización de aquello que el árbol va dejando, en este caso una actividad en la universidad, con los eucaliptus. El Hanku, Pachat, que es el blanco, que va a hablar del tiempo y el espacio. Miren qué interesante. El tiempo y el espacio. Lo situado, van a decir ahora los intelectuales, y que es cierto, tener en cuenta lo específico de cada lugar, de cada tiempo, de cada momento. Lo cíclico, y ahí, que tengo entendido que en México se juega también, el juego de las bolillas, el juego de las canicas, el juego del hollín. ¿Está? Esa posibilidad, esa acción, bueno, ahí nosotros lo estábamos llevando adelante en un barrio de la zona sur de acá de Salta. El quiliú, que es el amarillo y que tiene que ver con justamente la INI, de ahí donde yo recupero esta idea que tiene que ver con la reciprocidad. Hay un grupo de mujeres donde nosotros venimos desarrollando un taller de ESI, que es de educación sexual integral, que tiene que ver con el empoderamiento, o sea, con esta idea de la autorreferencia, de sentir que pueden identificarse como tal, y ahí estamos llevando colectivamente, están llevando, en realidad yo estoy por fuera, un faro, en una propuesta que tiene que ver con la brújula y con otra cosa más que vamos a hacer en el momento de intervención. La reciprocidad es la energía que une todas las formas de existencia. Mire, trasciende solamente el hecho de, en este caso, una propuesta cooperativa. El chugna, el verde, es la dimensión o el espacio de arriba,
Y acá, no sé si alcanza a ver en la propuesta de esas dos niñas, están jugando el tinenti o a la payana, que es una actividad lúdica que tiene una dimensión muy fuerte en lo andino, acá en la zona del norte de Salta, del centro también, pero en el norte, en la provincia de Jujuy, inclusive en el país hermano de Bolivia, se realiza mucho, y dependiendo del juego, cómo se va dando y de qué manera, hay una serie de cuestiones que hacen a la relación cotidiana de la persona, de cómo va a ser ese día, esa jornada, ese cultivo. La gama, que es el azul, que es la dimensión o espacio de arriba, es la fuerza cósmica, y ahí aparece un arcoíris. Nosotros llevamos adelante un juego que utilizamos mucho en la metáfora del arcoíris, que justamente tiene que ver con esto de lo que se genera en algo opuesto complementario. Lluvia, sol, arcoíris. Y el arcoíris ha dado infinidad de leyendas, canciones, cuentos alrededor de los tesoros que se pueden encontrar, el inicio del arcoíris, de qué manera se da, qué sucede cuando uno observa el arcoíris. Entonces, a nosotros nos parece muy interesante trabajar sobre ese fenómeno, sobre todo para pensar en lo opuesto complementario y lo que genera, en este caso, el arcoíris. Callapi, que es el naranja, es asumir la responsabilidad. La complementariedad, van a decir en la cosmovisión que he hecho Aymara. Y ahí abajo lo que se está viendo es una propuesta, nuevamente, con la comunidad guaraní, donde están participando de la comunidad guaraní, de otras comunidades, niños, niñas, jóvenes, adultos también, están llevando una canaleta, que están llevando sueños, porque entendemos y se entiende que los sueños para que se cumplan tienen que ser colectivos, por más que sean propios. Y interesantísimo esa propuesta que fue en el Jayaya, que fue un encuentro de comunidad y recreación, donde justamente lo que nosotros estamos trabajando es desmantelar la idea del adultocentrismo, desmantelar la idea de que solamente el juego es para la infancia, desmantelar la idea de que los niños por un lado, las niñas por el otro, o las personas con referencia divergente por otro lado, no, sino poder posibilitar propuestas que generen esa complementariedad. Y el araño chupica, que es el violeta, que tiene que ver con la transmutación, aparece el horizonte, aparece el vivir con la madre tierra en equilibrio con todo lo que existe, y va a aparecer un concepto muy fuerte, latinoamericano, nuestro americano, que se desarrolla con muchísimos términos, que se lo denomina buen vivir o buen convivir, que tendría que ver con esto del suma causal o del suma camaña, que no es el bienestar, no es el concepto eurocentrado de bienestar, o la idea de acumulación o de consumismo. No, justamente la idea de equilibrio. Bien, la idea de tener presente un montón de aspectos que tienen que ver con los derechos, que tienen que ver con la accesibilidad, sí, y sumar esa dignidad de la convivencia, ese equilibrio, esa reciprocidad. Entonces no puede haber uno que tenga más que otro. No, tiene que haber un equilibrio. La idea de equidad y la idea de justicia que aparece también en el concepto de recreación como una praxis humanizante. Bueno, muchas gracias. Maestro Luciano, damos paso a su actividad de aprendizaje. Tiene 15 minutos. Bueno, voy a tomar un mate. Bien. La propuesta es la siguiente. ¿Me pueden poner con cámara o soy yo? ¿Me podemos ver todos? ¿Todas? A ver, ¿viste en galería? Ahí está, ahí está. Bien, primero les quiero invitar a lo siguiente. ¿Pudieron hacer la brújula? Pregunto. ¿Pudieron ahí algo del norte, algo del sur? ¿Te acordaste o no? ¿Te fuiste a comer algo y después quedó ahí? A ver, muéstrenmelo, por favor, a ver si lo vemos. Ahí le veo a Caleb, a ver Isabel, a Lili, ahí le veo a Diana. Hola Cecilia. A ver, ahí está Rosy. A ver si pudieron hacer esa brújula. Ahí aparecieron algunas cosas. Ajá. A ver, ¿quién más? Bueno.
Bien. Perfecto. Voy a compartir pantalla, esta es la última imagen, la voy a dejar un ratito solamente por lo siguiente. Mira, ahí cerquita la brújula del otro lado. Si no hizo la brújula no hay problema, pero si le hizo genial, que le quede cerquita. La idea es que usted haga un faro. Un faro. Mire, yo también se lo muestro acá, ahí, de esa forma, que tenga como ese haz de luz, algún sostén. Y yo traje estas dos imágenes. ¿Saben cuántos faros hay en México? 135. Anótelo, 135. Lo puede jugar, ¿eh? 135 faros. Yo elegí uno, precioso, hay de todo, ¿eh? Elegí ese que está ahí, que es el faro de San Fernando, de Punta de Piedra, ¿eh? Tamaulipas, es la zona donde está ese faro que está ahí. Y al lado le puse un faro, que es el faro que está más al sur del sur. Ese faro queda en la provincia de Tierra del Fuego y de la isla del Atlántico Sur y Antártida, así es como se llama la provincia, que es el faro del fin del mundo. Ese naranja y blanco que está ahí. Bueno, ¿pudo hacer el faro? ¿Sí? ¿Lo hizo? Ay, gracias, Sofía. Ahí está. Qué lindo, che. Muy bien. Bueno, lo vamos a sacar. Y la invitación es lo siguiente. La invitación es lo siguiente. Usted tiene la brújula. Hay quienes creemos que cuando trabajamos en recreación invitamos a hacer un viaje, porque no somos el viaje. Invitamos a hacer recreación, pero porque no somos la recreación. Esto lo aprendí de la música. La música no solamente es la canción, sino un montón de cosas que genera. No solamente una partitura, no solamente un instrumento, sino es un ensamble. Y la recreación, evidentemente, va por ese lado, por lo menos yo lo considero así. Entonces, usted tiene esa brújula, esa cardinalidad, y tiene ese faro. Y yo le voy a invitar a que se tome unos minutitos y piensen, si nosotros estuviéramos navegando, de alguna manera, los faros sirven para eso. Los faros no nos dicen, no son hojas de ruta, no son mapas los faros. Los faros tienen como intención poder indicar, dependiendo cómo está la costa, dependiendo cómo está la marea, por dónde usted no debería ir o por dónde debería ir. O sea, nos muestra ese faro, de alguna forma, que está cerca de la tierra y que quizá por ahí hay piedras, quizá por ahí está baja la marea, o por ahí está muy alta. Entonces los navegantes, y pensando en los profesionales del campo de la recreación, tendríamos que mirar al faro para tener en cuenta algunas cuestiones. Entonces la invitación es la siguiente. La invitación es que vos en ese haz de luz anotes todas las cosas que vos tenés en cuenta que necesitas que se iluminen a la hora de llevar adelante una propuesta de recreación. Y cuando digo cosas, no son solamente objetos, sino también son actitudes, son valores, son competencias, inclusive son personas. Inclusive son personas. Mira qué bonito que es cuando uno lleva adelante propuestas con equipos pedagógicos y no solo, no sola. Entonces también uno necesita esa otra persona. Bueno, te invito a que en ese haz del faro anotes todas aquellas situaciones, personas que vos necesitas hacer luz, poner luz, que te orienten en ese paso por tu navío cerca de la costa. Vamos a escribirlo. Ahí, unos minutitos. La veo muy concentrada, Lisette. Muy bien. Ajá, ahí está Diana también. Ahí le veo Lili. Bueno. Muy bien. A la doctora Lucy también le veo. Muchas gracias. A Rocío también. Ahí lo veo Daniel. Me estoy dando una vuelta por las páginas. Muy bien. Si quieren habilitar las pantallas, está bárbaro. Si pueden por la conectividad. Y le veo a Isabel también. Bien. Bueno, algunas palabritas, algunas cuestiones.
para tener en cuenta. Sé que hay gente que en YouTube no está viendo, quizá también si se anima lo pueda hacer. Y bueno, momento de intercambio. Si le digo, che, la ANI y la reciprocidad es el momento en donde yo tengo que dejar de hablar y escuchar. Que es un gran ejercicio siempre necesario y fundamental. ¿Quién tiene ganas de contarnos? Habilita ahí el micrófono y le escuchamos. O si no puede habilitar el micrófono, lo puede hacer por el chat y ahí la compañera Sofía nos lee lo que escriban por el chat. La que Y quiere. que levanten su mano y habilitamos su micrófono. Ahí está la doctora Lucy, que maestra Luz. levantó la mano. Doctora. Bien, yo en el faro puse tener actitud mental positiva, tener valores como el respeto al otro, tener conocimiento de saberes y de acciones que impacten en los niños y sobre todo motivación para poder ejercer las actividades, tanto como docente como niño. Muchas gracias, doctora Lucy. ¿Quién más? Anímese, ahí comparta lo que haya puesto, lo que tenga ganas de contarnos. Carlex levantó su mano. ¿Ya puedes, Carlex? Hola, un saludo desde Venezuela. Yo en mi faro coloqué familia, comunidad, contexto, recursos, edades y situaciones individuales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué lindo, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Por favor. ¿Quién más por ahí? A ver. Leticia Alanda levantó su mano. Leti. Buenas tardes. Bueno, yo puse respeto a la naturaleza, actitud, mis hijos, una manta térmica, lámpara, mente positiva y con todo. Eso fue lo que puse. Muchas gracias. Muchas El gracias. maestro Guadalupe. Hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, yo puse... ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, yo puse una filosofía de vida, memoria, el aspecto espiritual, la renovación del ser, el conocimiento, como recreólogo, reflexión y crítica sobre la práctica que ejercemos. Y ante todo, y lo más importante, busco una restauración de la sociedad que está deshumanizada, que tenemos que rescatar para llenarla de valores positivos. Eso es lo que yo llevo. Gracias. Muchas gracias. Gran faro, estimado Guadalupe. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí, Anita Sánchez levantó su mano. Sí. ¿Sí me escuchó? Sí, sí. Ok, yo lo que anoté fue ser empático, tener vocación, pasión para transmitir, poder retroalimentar y convivencia sana. Muchísimas gracias, Diana. Muy amable. Muchas gracias. Yo creo que tenemos tiempito para un par más, ¿no es cierto, Sofía? Antes de las preguntas. Sí, tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo todavía. Ceci Sención levantó su mano. Hola, buenas tardes. Yo puse don de gentes, objetivos claros, actitud positiva,
conocimiento del grupo, motivación, animación y valores. Muchas gracias, Cecilia. Aguante los rulos. Bien bonitos que está su cabello de sus rulos. Lo que, Isabel, Gracias, gracias. lo que pasa, Sofía, es que los que somos con rulos somos todos parientes. seguramente. Gracias, Isabel Cecilia. Solís levantó su mano. Isabel. Gracias, buenas tardes. Yo puse en mi faro valores, educación, entusiasmo, compromiso, responsabilidad y nada más. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, creo que en el chat me parece que han puesto algunas. Sí, sí, la maestra Carmen Colmenares puso valores, familia, comunidad, conocimientos positivos, aptitud amorosa, comunicación, aprendizaje en la vida, animación, respeto, amor y felicidad. Bueno, muy bueno. Bien. Bueno, ¿habría También alguien más? escribió Sí. Sadid escribió actitud positiva, empatía, comunicación asertiva, equidad, trabajo colaborativo, conocimiento del tema, aprendizajes para la vida. Y la maestra Rosy Guzmán nos puso actitud, alegría, valores, familia, respeto y amor. Ellos escribieron a través del chat. Muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguien más que quisiera habilitar ahí el micrófono, pantalla y compartir? ¿Alguien más? ¿Quién? Bueno, no. No sé. Uno, a veces hay también tiempos, a mí me gusta yo escribo fotopoemas, es un hobby que tengo, o sea, saco la foto y le escribo un texto, una poesía, o a veces escribo y busco la foto, juego con ambas cosas. Y hay un fotopoema que habla sobre el olivo, o sea, le saqué foto a un lugar muy bonito lleno de plantas de olivo y ustedes saben que la planta necesita tiempo de maceración para hacer un buen aceite de olivo. Y los seres humanos también. Los seres humanos, cuando nos conectamos con la naturaleza, también necesitamos nuestro tiempo de maceración. Quizá alguno ya tenía todo listo su faro y tenía ganas de compartirlo y ya lo está pensando para llevarlo adelante el lunes, y otros y otras necesitan ahí macerar de otra manera. Es parte también de esta idea de la reciprocidad, comprender los diferentes tiempos que las personas tenemos. Yo quisiera dejarles una pregunta, pero más, no para responder ahora, sino para que usted le haga digestión, haga la digestión cognitiva, decía un gran maestro, Víctor Pavia, y es, si vos, tu tarea, tu función, tu parte que llevas en este mundo que estamos obligados a hacerlo más bello, más bonito, si vos sos faro para alguien, si vos estás siendo faro para alguien, para que la pienses y de qué manera estás posibilitando ser faro, iluminando, recordando que el faro no es el que maneja el barco, sino simplemente el que ilumina algunas cosas cuando la marea, cuando se nos complica y necesitamos observar, mirar, que nos ilumina ahí el faro. Si tus acciones, tus tareas, tu práctica, tu profesión está siendo faro para alguien, para alguna institución, para alguna comunidad, ¿de qué manera lo está haciendo? Bueno, estimada Sofía, podemos iniciar el tiempo de preguntas, si le parece. Así es, vamos a iniciar con el apartado de preguntas y para esto van a estar al frente la maestra Sofía Hernández y la maestra Alejandra Lisset. Adelante con ellas.
Pues maestro Luciano Hernando, ha sido un placer empaparse de toda la teoría argumentativa que nos presenta en exposición. Y bueno, esta experiencia que ha compartido con los participantes, pues es maravillosa, además de que nos está dejando tarea de reflexión en todo este desarrollo personal, grupal y de los vínculos que se construyen en el ámbito de la recreación. Entonces, pues estamos muy satisfechos en este sentido. Por aquí tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué relevancia reviste la intencionalidad en esta actividad recreativa para favorecer la creatividad? Bueno, primero muchas gracias por sus palabras, por sus cálidas palabras. Bueno, la intencionalidad es algo que uno trae al principio porque trae sus ganas, su interés, sus búsquedas, a veces son laborales, a veces son sociales, culturales, de querer hacer algo y que ese hacer pueda generar algún tipo de respuesta, o sea, algún cambio o alguna actividad dinámica que genere en otras, algún tipo de acción, de conducta. Si en el ámbito educativo quizás sea un aprendizaje, si es en el ámbito cultural quizás sea elevar una competencia, una habilidad, una manifestación, si en el ámbito comunitario quizás tenga que ver justamente con una acción que vaya de la mano más en un sentido sociocomunitario, sociopedagógico. La intencionalidad es fundamental, es un acto creativo que al principio uno tiene gran preponderancia, pero hay que habilitar, hay que hacer actividades activantes que el otro, la otra pueda poco a poco ir teniendo mayor relevancia, mayor participación, mayor protagonismo. Entonces, la creación se vuelve conjunta. Como es un proceso espiralado, puede pasar, de hecho sucede, que en algunos momentos hay un estancamiento de ese grupo, institución, lugar donde nosotros estamos llevando adelante nuestro proyecto, nuestra propuesta. Bueno, ahí uno renueva nuevamente, toma, si se quiere, nuevamente ese timón y vuelve a tomar ese protagonismo. Ahora, la idea no es quedarse siempre en el mismo lugar, sino desde mi concepción de una praxis humanizante para trabajar esa emancipación, la idea es insistir constantemente en que el otro, la otra, a su tiempo, moderadamente, vaya gestándose en aquello que elige, decide, que hay un punto también importante, cómo recrearse. Miren, no es lo mismo opción que elección que decisión. La opción, blanco y negro, che, hay tal actividad, querés venir, está el día, no querés venir, listo. Hay una opción. Vení al espacio, mira, hay este juego, o quienes quieren jugar, quienes no. La opción, o sea, casi que no tengo mucho nivel de, muchas posibilidades, y hay un otro externo que me las da. Hay que trascender ese nivel de libertad que es muy acotado y buscar la elección. Y ya la elección me equilibra. Ya va a haber mayores opciones y no solamente de quién las trae. Ese recreador, recreólogo, ese equipo de animación, sino que la propia persona o el grupo las empieza a nutrir, las empieza a traer. Pero no hay que quedarse ahí, hay que buscar la decisión. Y la decisión ya corresponde al propio grupo o a la propia persona, independientemente de quién coordina, lleva adelante ese espacio. Y esto es maravilloso. Uno ve esos niños o ve esos jóvenes que de pronto aprendieron una canción y la cambiaron, la modificaron y la están haciendo en el parque, no la hacen más en la jugoteca o ludoteca donde la habían aprendido y la hicieron de otra manera y hay otros participantes. Entonces, la opción pasó a ser elección y pasó de manera dialéctica, superándose en términos de libertad, en una decisión. Actividad activante. Sí, muy bien. Entonces nosotros como recreadores, como educadores,
pues debemos posibilitar esa retroalimentación entre la intención que yo tengo y la necesidad de interés que expresa la persona o grupo, ¿no? Así es. Muy bien, seguimos con preguntas. Muchas gracias. Adelante, Ale. Gracias, maestra. Hola, maestro Luciano. Pues qué gusto poder escuchar todo este enfoque que tiene usted, que más que nada también nos invita a estar presentes aquí y ahora, en unidad, en reciprocidad, a través de una cosmovisión, de sentir, de ser, de estar, y conjugando toda la diversidad latinoamericana. Y pues también esta relación con todo lo nuestro, como usted lo mencionaba, de todo a nuestro alrededor, no solo de una persona con otra, sino que con todo lo que tenemos cerca. Y pues más que nada con nosotros mismos, ¿verdad? Así es. Otra de las preguntas dice, ¿cómo lograr esa recreación en países donde las condiciones sociales están más enfocadas en favorecer la iniciativa privada? Bueno, bueno, justamente parte de la mirada de la diversidad es poder comprender que los actores sociales, por ejemplo, las entidades privadas con fines de lucro, las entidades privadas sin fines de lucro, podríamos decir fundaciones, ONG, asociaciones, clubes, el Estado, con toda la complejidad del Estado. Y otro aspecto más que es el ciudadano o el comunitario, ¿tá? Poder encontrar, más allá de los intereses propios, poder encontrar intereses comunes. Intereses comunes. Es cierto lo que plantea, qué dificultad hay para trabajar la reciprocidad con propuestas que por ahí responden más a intereses privados. A mí me parece, y en esto voy a tomar un filósofo colombiano que se llama Bernardo Toro, que él habla sobre el paradigma del cuidado. Muy interesante, está material en internet, si no se los puedo compartir. Él habla sobre la posibilidad de configurar canales en donde lo privado, el Estado, lo público, los ciudadanos puedan encontrar algo que los beneficie de alguna manera a todos esos actores, sin, y atento acá sería lo clave, sin que ese beneficio atente contra la persona, la comunidad y la naturaleza. Lamentablemente hay que reconocer una realidad en Latinoamérica, y es que somos un continente que el extractivismo, o sea, la producción y explotación de los recursos naturales, se ha convertido en una de las principales formas de acumulación de poder, de dinero, de riqueza. Y bueno, ¿cómo hacer algo que no impacte en la naturaleza? Y al revés, ¿cómo hacer algo que justamente genere una conciencia ambiental, entendiendo que lo ambiental también involucra al hombre, a la mujer, a las comunidades, a los autorreferenciados de manera divergente, sea de las entidades privadas, o sea, de las entidades públicas, de las privadas sin fines de lucro o del Estado? En lo particular, yo trabajo en las tres entidades. Trabajo en lo comunitario, trabajo en lo privado y trabajo en lo público. En algunos hay posibilidades de desarrollar más aspectos que tengan que ver con esto, de la reciprocidad. Sin embargo, me obligo a estar en los diferentes lugares justamente para poder posibilitar puentes, generar acciones comunes. Creo que es parte del desafío en el campo de la recreación, independientemente de que algunas organizaciones o empresas o en algunas instituciones los intereses quizás están velados hacia otro lado. Hay que buscar la vuelta, hay que insistir y buscar la vuelta. Muchas gracias, maestro. Vamos con la maestra Sofía. Pues, maestro, creo que el tiempo se nos está agotando. Quizá pueda plantearle la última pregunta que nos hace Nancy y que dice, ¿qué diferencia hay entre el juego reglado con la recreación? Bueno, yo hablo poco de juego, vieron que no nombré tiempo libre y no nombré ocio. Me parece que hay cuestiones. En el plano de lo conceptual del recorrido académico hay bastante desarrollado y armado, inclusive de Latinoamérica hay muchas producciones que están
y bienvenido sea, están refutando y refundando concepciones que por ahí eran más eurocentradas o que eran más anglosajonas con respecto al juego. El juego reglado es la adjetivación de la propia manifestación. Nosotros en realidad hablamos de actividad lúdica más que de juego reglado, pero tendría que ver con esto de un tipo de manifestación, un tipo de lenguaje que tiene una instrumentación y componentes lúdicos, como por ejemplo el placer, la emoción, la incertidumbre, y que va a tener una intención, un objetivo, un propósito, y la regla, que acá es un tema delicado, la regla para nosotros debería estar construida por quienes participan. De nuevo, pensándola en un ámbito de recreación al juego, la regla debería estar armada, construida, legítima por quienes son parte y arte de ese espacio. ¿Por qué? Al principio la regla la puedo traer yo. Che, no vale pegarse. Pero si vamos a construir una emancipación colectiva, si la idea es trabajar la reciprocidad, si la idea es buscar ese protagonismo, nosotros tenemos que ir poco a poco construyendo con el otro, con la otra, con el grupo, que las propias reglas sean armadas, desarrolladas, modificadas por quienes lo van haciendo y no de manera externa. Entonces yo voy a ir trabajando, posibilitando, fundamentando, generando un espacio. Che, ¿les parece que lo podamos jugar así, de esta manera? Entonces, más que regla, la regla que deviene de reglamento escrito, nosotros hablamos de pauta, que es un acuerdo. Se rompe la pauta. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Valía esconderse ahí? ¿No valía? ¿En qué quedamos? ¿Cómo se da? ¿De qué manera? Entonces uno puede en la pauta dialogar cuando esta no se cumple o se cumple de una manera distinta. La regla que deviene de un reglamento, y muchas veces cuando no se cumple ya tiene en el reglamento el castigo o la prenda o la pena por el no cumplimiento, y nos posibilita menos diálogo. Lo mismo es una cuestión conceptual. Ahora, la diferencia con recreación, la recreación no solamente es juego. Hay un montón de otras manifestaciones más que pueden tener que ver con la recreación y que no necesariamente se expresan en una actividad lúdica, en una dinámica. Pueden ser otras experiencias donde aparezca la relación con la persona, con uno mismo, con ese nosotros, que tenga en cuenta el pensar, sentir y hacer, que tenga en cuenta el hoy, el mañana, el ayer, la historicidad, o sea, estos triángulos que yo les he desarrollado. Y no necesariamente es una expresión de juego. Ahora, uno puede hacer una radio. Nosotros llevamos adelante un taller de radio que para nosotros es una experiencia de recreación. Y nos damos permiso de equivocarnos. Hay momentos de silencio. Raramente uno escucha una radio y hace un momento de silencio. O te ponen una cortina musical, alguien habla. Bueno, nosotros nos damos la posibilidad en ese espacio de radio que nos equivoquemos, o sea, nos permitimos, miren el concepto, jugar a hacer radio. Jugamos a hacer radio. Y lo entendemos como una experiencia de recreación. El espacio de radio se llama, y búsquenlo por YouTube, se llama Vaqueros Vence el Olvido. Empezó más de 45 adultos y adultas mayores. En algunos casos no saben leer ni escribir. No han estado alfabetizados. Sin embargo, ¿pueden participar de la radio? Sí. Porque quizá es una experiencia que no me compromete tanto para leer y escribir, o que no me compromete tanto físicamente. Algunos de ellos están en silla de ruedas. Entonces nosotros fuimos buscando una vivencia que después se transforma en experiencia, que pudiese ser inclusiva, integradora, que pudiese trabajar la diversidad. Y yo empecé haciendo la locución, tenía miedo al micrófono. Acá en el pueblo donde yo vivo pegadito a Salta, se llama Vaqueros. Y poco a poco empezaron a soltarse, a sacarlo, a hablar, y ahora, o sea, las peleas para sacarle el micrófono, ¿no? Diferente. Eso fueron armándolo, le pusieron el nombre, armamos unos CD para que pudiera trascender del espacio de radio que se daba en el centro jubilado. Miren cómo fue trascendiendo, de yo al otro, al nosotros. Yo me corrí, prácticamente no hago nada.
varias veces no he ido y el taller de radio se hace lo mismo, es decir, que se han apropiado. Hoy por hoy se redujo la cantidad de gente por una cuestión de pandemia, pero se sigue haciendo, a pesar de que a nivel de políticas con las personas mayores, nuestro país por lo menos está en deuda, lamentablemente, tanto en lo privado como en lo público, como en lo privado sin fin de lucro. Y hoy por hoy nosotros lo hacemos por internet. O sea, cuando no nos podemos encontrar, nos mandamos por WhatsApp, eso se junta, se edita y sale por un canal de YouTube. O sea, ¿es juego? No, pero tiene características que hace que nos permitamos nosotros recrearnos, desarrollarnos, trabajar esta idea de reciprocidad colectiva, grupal, inclusive yo prácticamente no participo, o sea, yo estoy acompañando, primero coordiné, después facilité y ahora acompaño. Y esto continúa, y en el momento en que yo no esté más, porque probablemente ya no esté más, sé que va a continuar porque hemos generado el empoderamiento y la emancipación de esas personas mayores para que lo puedan continuar haciendo. Pues, maestro Hernando, su respuesta ha sido muy, muy amplia. Yo creo que es parte de ese acumular experiencias y poder llevar nosotros a la práctica una vivencia más que nos posibilite facilitar ese recreándonos en todas las edades y durante mucho tiempo. Pues muchas gracias. Nuestra compañera Sofi me va a agradecer más infinitamente que yo. Gracias. Gracias Sofi, gracias Ale. Y pues gracias maestro Luciano, un placer escucharlo y compartir este espacio. Lo vamos a despedir con un aplauso virtual, por favor. Maestra Sofi, yo le quiero hacer un regalito a todas las personas que nos están acompañando. Es una poesía muy cortita, les quiero regalar. Y es mi regalo hacia ustedes, de agradecimiento. Si me lo permite, se lo leo, es muy cortita. Sé que estamos muy ajustados con los tiempos, ¿puede ser? Ajá, ok. Bien. Bueno, es una poesía de una poeta brasilera que se llama Cora Coralina, que lo escribió a los 75 años. Esta poeta brasilera la escribió a los 75 años, esta poesía, y dice así: estoy hecha de retazos. Estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma. No siempre son bonitos, ni siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto voy quedando mayor. En cada retazo una vida, una lección, un cariño, una nostalgia, que me hacen más persona, más humana y más completa. Y pienso que es así como la vida se hace, de pedazos de otra gente que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos ni finalizadas. Siempre habrá un retazo para añadir al alma. Por lo tanto, gracias a cada uno de ustedes que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias. Y que así, de retazo en retazo, podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por compartir. Recibimos su presente y pues